en esta semana, que ya está por terminar, ha destacado la información que tiene que ver con el proceso de designación del candidato presidencial de Morena. Esto es relevante porque se trata del partido del gobierno y también porque a juzgar por las encuestas, por lo menos como están las cosas ahora, pues hay muchas posibilidades de que quien resulte candidato o candidata de este partido y de la alianza que encabeza se convierta en el próximo presidente o presidenta de México. Y vamos a platicar sobre esto, sobre algunos comentarios que ha realizado el presidente López Obrador de este proceso, con Jorge Castañeda, analista político, ex canciller de la República, quien ha dedicado una parte de su vida intelectual a analizar el proceso de sucesión. Sobre este tema escribió hace casi un cuarto de siglo, La herencia, arqueología de la sucesión presidencial en México. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, con gusto escucharte. ¿Qué te ha parecido la información de esta semana que comenzó con pues esta cena del presidente con sus corcholatas y lo que concluirá, bueno, el domingo ya con una reunión del Consejo Nacional de Morena para definir las reglas para la definición del candidato presidencial de Morena? ¿Qué te ha parecido todo este cúmulo de sucesos en torno a la sucesión, Jorge? Pues mira, Pascal, da la impresión que se le han ido precipitando un poco las cosas al presidente López Obrador, ya desde el famoso Viernes Negro hace casi ya un mes, en el Palacio, donde dijo que después de su enfermedad, de que había que adelantar las cosas, parecía que en efecto los tiempos que él hubiera deseado inicialmente pues no se le iban a poder cumplir, que tenía que adelantar las cosas, sacar la encuesta y un candidato por ahí de septiembre, no después de octubre. Esto se ha acelerado ahora, en parte porque Ebrard pues sí le metió un cierto calambre al amenazar con una renuncia unilateral que creaba una disyuntiva muy difícil de aceptar para López Obrador. O bien renunciaban los otros precandidatos y pues sí se le abre un hueco en su gobierno, no un hueco imposible de llenar, pero un hueco al fin, o bien se creaba una desigualdad, una asimetría importante entre los candidatos, con uno fuera del gobierno y tres o dos, si se prefiere, dentro del gobierno, y eso creaba esta situación un poco incómoda. Entonces, pues parece ser que tuvo que de nuevo acelerar las cosas. La campaña, por así decirlo, durará de mediados de junio a mediados de agosto. La encuesta se levantará aparentemente hacia finales de agosto, cuando ya más o menos se vuelva a la normalidad estacional en México, vacaciones, escuelas, etcétera, etcétera, donde se puede levantar una encuesta más o menos confiable a partir, digamos, del 15, 20 de agosto, y habrá candidato en septiembre. Es un poco temprano frente a los estándares históricos, Uh-huh. pero al mismo tiempo conviene recordar que la elección del año que entra es un mes antes, es a Uh-huh. principios de junio, no a principios de julio. Entonces tampoco es algo demasiado anticipado. Me parece que eso es más o menos como se puede ubicar esta situación en términos históricos, Pascal. Jorge, el presidente ha sido muy insistente en que esto es muy distinto del tapadismo, del dedazo, que es un proceso completamente diferente, que es único en la historia, que es la primera vez que se da. ¿Tú encuentras similitudes con otros procesos de designación de candidatos presidenciales del partido del gobierno? Bueno, es muy parecido al proceso del PRI tradicional, Pascal, por lo menos hasta 1999, en el sentido de que la clave del proceso priista no era el tapadismo, aunque se usaba el término. La clave era que el presidente saliente escogía a su sucesor. Y Uh-huh. en este caso, el presidente saliente, López Obrador, va a escoger no a su sucesor, pero sí al candidato, la candidata de su partido a sucederlo.
Yo no creo que haya nadie, ni siquiera Marcelo Ebrard, que piense que la decisión se va a tomar por una encuesta, por compleja y retorcida que sea. Por mi parte, en todo caso, estoy absolutamente convencido que la decisión es de López Obrador, de la misma manera que por lo menos desde 1933 la decisión de quién iba a ser el candidato del presidente sucesor la tomaba el saliente, en ese caso, de facto, Plutarco Elías Calles, de facto, en la época del Maximato. Desde entonces hasta el año 99, donde también hubo una primaria del partido del gobierno, el PRI, pero todo el mundo sabía que el candidato de Cedillo, era Paco Labastida. No es que haya ganado la primaria, que él era el candidato y se organizó una primaria para que él la ganara. Punto. Pues yo creo que es más o menos lo mismo esta vez. ¿Quién quiere el presidente? Pues no sabemos a ciencia cierta, de la misma manera que no sabíamos con el PRI antes a quién quería hasta que lo hiciera público. Se podía pensar que se sabía, pero pues cuántas sorpresas no hubo entre 1933 y 1999. Estamos conversando con Jorge Castañeda sobre el proceso para designar al candidato del oficialismo a la presidencia de la República en 2024. Jorge, hay una cosa que llama la atención respecto de otras sucesiones. Estoy de acuerdo contigo que pues todas las señales indican que será el presidente quien designará al candidato o candidata de su movimiento y se está buscando una manera, digamos, de que parezca que no es así, pero yo no recuerdo un proceso en el que el presidente, pues no digamos que no tuviera ganas, porque todos lo han tenido, pero que el presidente dijera claramente, el próximo presidente de la República tendrá que ser una continuidad con cambio y tendrá que seguir los lineamientos y continuar la cuarta transformación. Bien sabemos que cuando alguien se sienta a la silla presidencial, pues adquiere todo el poder que implica eso, pero yo realmente nunca me había tocado pues escuchar a un presidente expresar de esa manera un deseo semejante. Bueno, en efecto, Pascal, pero ya no es solo el deseo de la continuidad con cambio. En la cena del restaurante del centro histórico, aparentemente, porque todo esto son filtraciones, pero en filtraciones delante de 40 o 35 personas, pues es casi como un anuncio, el presidente López Obrador dijo algo muy sorprendente. Yo se lo contaba anoche a una persona que fue expresidente de Chile y quedó muy sorprendida. Ya le nombró al próximo presidente, si es que es de Morena, al líder del Senado, al líder de la Cámara de Diputados y a su secretario de Gobernación o de Relaciones. Ya. Porque dijo porque que son los premios de consolación, el segundo, ¿no? los premios de consolación. Bueno, sí, eso nunca lo habíamos visto. Es cierto, como dice Aguilar Camín hoy en su columna, que Echeverría hizo algo por el estilo con López Portillo, pero no lo anunció un año antes, en primer lugar. Y en segundo lugar, todos los expresidentes mexicanos, Pascal, han llegado, salvo Fox, Calderón y Peña Nieto, bueno, y López Obrador, llegaron sin fuerza política propia a la presidencia. Llegaron porque los designó el predecesor. Punto. Y los tres que fueron, o cuatro, exceptuando a López Obrador, los tres que fueron electos, recibieron un mandato muy exiguo de la ciudadanía. Fox 43%, Calderón 35%, Peña Nieto 38%. No es precisamente un mandato abrumador. López Obrador llega con una enorme fuerza social, además de electoral, y se va a ir con una enorme fuerza social o popular. Eso no ha sucedido en México, en todo caso, desde 1940, cuando sale Lázaro Cárdenas de la presidencia, e incluso
podría discutirse si en el 40 Cárdenas se va con un gran nivel de popularidad. Era un presidente muy impopular en muchos sectores, el general Cárdenas, muy Dicen que fue un popular en unos sexenio de sectores. un solo momento, ¿no? La expropiación petrolera. Bueno, el reparto agrario, la creación de la CTM, de la CNC, en fin, se podría discutir, pero no va, aparentemente López Obrador va a salir mucho más popular, potente, poderoso, etcétera, que cualquier otro. Entonces, de que él quiera o que tenga la fuerza, no sé si para gobernar o no, pero en todo caso, para hacer lo que está diciendo, imponer al líder del Senado, al líder de la Cámara de Diputados y al secretario de Gobernación, para empezar al saque un año Oye, Jorge, antes. y una cosa Pues más, sí, es está, algo está inédito. dejándole una espada de Damocles a los siguientes presidentes, comenzando por el que lo suceda o la que lo suceda a él, que es el proceso de revocación del mandato, ¿no? Súmale la revocación de mandato, desde luego, y Sí. súmale lo que dijo que quería hacer en el mes que va a transcurrir entre cuando se instalen las nuevas cámaras y cuando él se vaya. La reforma de la Guardia Nacional, la elección de los ministros de la Suprema Corte, la elección de los consejeros del INE, más lo que se acumule de aquí entonces, que se le vaya ocurriendo. Entonces, esto ya lo está anunciando, tal vez no lo pueda hacer, pero lo está anunciando. Esto es algo, sí, que no habíamos visto, y quienes sostenemos desde hace tiempo que esta idea de que una vez que se sienta el nuevo, se siente el nuevo presidente en la silla, puede mandar al diablo al predecesor, que no compartimos esa tesis porque depende de las circunstancias, pues ya lo estamos viendo en tiempo real. Va a ser Ya no es complicado. especulación. Va a ser Así es. complicado mandarlo al diablo, dices. Pues va a ser mucho más difícil que en otros momentos, insisto, por la fuerza con la que llegó López Obrador y la fuerza con la que se va López Obrador. Todos los presidentes anteriores de México, después del porfiriato, llegaron por la fuerza de la institución o con la fuerza de la institución y se fueron perdiendo todo el poder porque su fuerza venía de la institución y ya no eran presidentes, sería la fuerza de la investidura, si tú quieres. López Obrador es un caso completamente distinto. No digo que sí pueda ejercer esa fuerza, ese poder después de ya no ser presidente. Digo simplemente que las circunstancias son radicalmente distintas. Pues muy interesante, Jorge. Seguramente habrá ocasión de platicar un poco más sobre esto, pero ya nos has dejado unos puntos muy relevantes para reflexionar sobre esto. Te agradezco mucho, Jorge. Siempre un gusto escucharte. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pascal, como siempre a tus órdenes. Gracias a Jorge Castañeda.